vieron que acá no dice doctor. Yo lo tuve que modificar porque lo que yo voy a presentar es el objeto de estudio de mi doctorado, que en este momento estoy cursando. Entonces, claro, en Uruguay no permiten poner doctor C. ¿Se entiende? O sea, se usa doctoranda en Uruguay y recién se puede poner el doctor cuando yo presente la tesis, me den aprobado recién ahí. Entonces, pero no se puede poner el doctor C. A mí me hubiera gustado poner doctora C, pero no puedo. Quiero aclarar una cosa porque si bien dice la Universidad OR es donde yo estoy cursando el doctorado. Yo siempre trabajé en la Universidad de la República, que nosotros le llamamos UDELAR. Universidad de la República. Desde el 2006 hasta hace 2 o 3 años pertenecí a líneas de investigación y ahora voy a decir por qué el tema de escritura académica a partir de las líneas de investigación que participé. Entonces ahí no la puse porque es donde estoy haciendo el doctorado. Yo en este momento estoy trabajando en lo penitenciario. Es un tema interesante que creo que va a ser mi postdoctorado sobre eso. Yo trabajo con policías que van a ser penitenciarios, en la formación, trabajo en un centro de formación penitenciario, donde se forman operadores penitenciarios que son civiles, pero que no usan arma dentro, y trabajo en la parte educativa de los privados de libertad. Nosotros le llamamos PPL, personas privadas de libertad. No le llamamos ni presos. Entonces, bueno, hace unos años que ahora vengo trabajando en eso. Pero bueno, esto ya hace más de 2 años que yo empecé con mi doctorado. No quería como desviarme de eso, así que dejaré lo penitenciario para más adelante, porque es un tema fascinante realmente, lo penitenciario, por lo menos en Uruguay, que somos 3,5 millones y tenemos 17.000 personas privadas de libertad. Es un disparate. Para 3,5 millones tenemos 17.000 personas privadas de libertad. Entonces ay sí, sacame el porcentaje que no lo sé, pero es altísimo para 3,5 millones. Pero bueno, ¿por qué viene lo de la escritura académica y por qué mi doctorado en escritura académica? Yo empecé en líneas de investigación en el 2006, en lo que se llama Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la UDELAR. Pasé por muchas líneas de investigación. Una de las líneas que tuve más tiempo, el que dirigía la línea era un lingüista. Entonces, el concepto que atravesaba todas las líneas de investigación era el concepto del lenguaje. Entonces yo empecé a mirar el lenguaje desde el psicoanálisis, el lenguaje desde la antropología, el lenguaje desde la psicología, el lenguaje desde la pedagogía. Entonces el lenguaje fue como, durante muchos años, más de 20 años, fue como, digamos, como un objeto para mí de estudio desde muchos ámbitos, porque los investigadores éramos de diferentes lugares. Pásalo más. Bien. Yo creo que esto de la escritura académica, yo lo tomo los estudiantes, pero creo que todos los que estamos acá nos hemos enfrentado a un texto en blanco para escribir un texto, ¿no? Y todos nos hemos peleado con el texto y saber cómo escribir y cómo hacer un texto académico. Hay que hacer una diferencia entre lo que son las alfabetizaciones académicas y lo que es la escritura académica. Voy a empezar con esa distinción primero. La alfabetización académica es la producción de un texto, cualquier tipo de texto. Pero cuando yo digo escritura académica, es una parte de esa alfabetización, pero que tiene una especialización, que en general es dentro de un campo disciplinar. Las alfabetizaciones académicas es cualquier texto que puede ser una carta, una pregunta, un ensayo, lo que sea. Pero la escritura académica tiene una especificidad que nosotros que todos hemos escrito sabemos. En un principio lo pensé la escritura académica en los docentes. Debo reconocer que, porque fue lo que yo viví también, las dificultades que yo tuve para escribir un texto académico cuando entré a la universidad. Yo soy maestra, pero durante mi formación como maestra no se me enseñó a hacer un texto académico. Yo aprendí a hacer un texto académico cuando entré en la universidad. No sé si a alguno de ustedes le pasó, pero a mí me pasó eso. Entonces, bueno, pensé en un principio tomar la escritura académica en un docente, después dije, bueno, no, lo voy a estudiar, lo voy a tomar en un estudiante. Y lo primero que encontré fue la tensión que yo coloco en el título, entre la exigencia y la construcción. O sea, hay una exigencia de las universidades, pero de que haya una construcción. Yo estaba en una sala de docentes en la facultad y decían, no puede ser, llegan sin saber escribir. ¿Por qué? Porque la universidad cree que ya sea primaria, secundario, bachillerato, lo que es para nosotros, ya viene con saber escribir. Y no es así.
Entonces, por eso hay una tensión entre lo que la universidad exige y lo que realmente construye el estudiante. Después voy a seguir un poco con el título, pero un poco más adelante. Y encontré esta frase que me parece que dice mucho, y me parece que no es solo para un estudiante, sino también para un docente, y dice: toda vez que un alumno, podríamos decir que un docente, elabora un trabajo para la universidad, cada palabra que escribe representa un encuentro, probablemente una lucha entre sus múltiples expectativas pasadas y los requerimientos de un nuevo contexto. Pasar más. Igual esta presentación ustedes la van a tener. ¿Qué se ha hecho con la escritura académica hasta ahora? Se ha estudiado desde la lingüística, se ha estudiado desde la pedagogía, y donde se ha estudiado más es desde lo cognitivo. Yo no quería estudiarlo ni desde lo pedagógico, ni desde lo cognitivo, ni la lingüística. Entonces me pareció como una herramienta muy potente, porque yo soy profesora de didáctica y además profesora de pedagogía. Siempre noté que la pedagogía y la didáctica eran necesarias pero no suficientes para entender un hecho educativo. Yo sentía que tantos años que di pedagogía, tantos años que di didáctica, había algo que necesitaba algo más para poder entender cualquier hecho educativo. Y apelé a la epistemología. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Un análisis epistemológico de las concepciones epistemológicas de los textos académicos de los estudiantes. Pasa nomás. Este es el diagnóstico de nuestro país desde el año pasado. Este es un programa de lectura y escritura que tiene la UDELAR, la universidad pública. Y estos son los resultados, ¿no? Nosotros tenemos, esto es del 2024, es bastante reciente, una cohorte se le hizo a 7.803, nosotros tenemos la UDELAR regionalizada. Entonces, se tomó 3 regiones, 3 zonas del interior del país y 5 facultades. Y esto fue lo que arrojó, que el 41% no superó la mitad de los ítems complejos sobre lectura crítica. Pero, ¿qué es lo que dio esto? De que si no hay lectura crítica, no hay escritura académica crítica ni analítica. ¿Se entiende esto? Entonces, se precisa primero que el estudiante tenga una lectura crítica para poder escribir. Y esto fue lo que arrojó. Pásalo nomás. Bien. Entonces, como yo no quería ni ir a lo lingüístico, ni analizar los marcadores discursivos, ni nada de eso, quería ir como más profundidad. Cuando nosotros presentamos los objetos de estudios en la ORT, nos trajeron un comité internacional para escuchar nuestro problema de investigación. Y recuerdo que cuando yo presenté mi problema de investigación, una doctora española me dice: es interesante porque tendríamos que pensar el texto académico como que tiene capas. Y es como que vos te vas a ir metiendo en esas capas y vas a decir hasta dónde llegar. Si me voy a quedar nada más que en algo superficial, ¿en qué me puedo quedar? ¿En lo que está explícito en el texto? ¿O vas a ingresar un poco más? Pero si ya me meto en concepciones epistemológicas, me voy a meter con más profundidad. Entonces, ¿cuánto yo voy a ingresar en ese texto? Mi trabajo de campo empieza en febrero. ¿Hay alguien de Perú acá? No. ¿Conoces a Ricardo Cuenca? No. Sí, porque es mi director de tesis, por eso te decía que podía, capaz que lo conocías a Cuenca. Entonces, esto de saber hasta dónde voy a profundizar en el texto académico, va a pasarlo porque... Bien. Hay un autor, Perry, yo me estoy siguiendo el tiempo, profesor, me estoy mirando el tiempo ahí, que por las dudas se lo digo antes que me diga los 2 minutos. Yo tengo mi cronómetro acá. Bien. Por las dudas, ¿viste? Porque capaz que no coincide lo del con lo mío. Entonces, claro, uno mira eso y dice, pero Perry es del 70. Ustedes pueden creer que hay un autor, como los clásicos, ¿no? Son los clásicos, los clásicos son los clásicos. No, todavía leímos a Platón, todavía, bueno. Entonces, Perry es increíble cómo hace una clasificación de las concepciones epistemológicas. Y si uno mira así, es lo que nosotros encontramos en los textos de nuestros alumnos. Entonces ahora, en el 2022, apareció un autor Green que toma esta clasificación y les voy a decir a la conclusión que llegó Green. Miren la primera,
que todas la conocemos. Dice, cuando el estudiante escribe, la primera, ¿no? El conocimiento se percibe como una verdad objetiva, ¿no? E incuestionable, sustentada por la autoridad de fuentes externas. Yo pongo, vos ves, pongo mucho autor, y bueno, yo ya estoy argumentando, entonces ahí justifico. Entonces ve los textos que tienen autor. Bien. Entonces dice, en la escritura esta concepción predominantemente descriptivos, de escasa problematización. Después tenemos la relativista, que dice, se considera que todo conocimiento es subjetivo, y acá ellos hacen tipo ensayo y ponen la opinión. Depende del punto de vista individual, ¿no? Esta postura puede dificultar la producción. Claro, hay poca argumentación. Y después la última, que es la que todos quisiéramos que los estudiantes realizaran. El conocimiento se entiende como una construcción crítica que surge de la evaluación de evidencia, confrontación de perspectivas. Uno, cuando le enseña a un estudiante a hacer un marco teórico, es decirle, a ver, no tenés que sumar autores. El marco teórico no es sumar autores. Entonces tenés que tratar de que los autores dialoguen. Si tienen perspectivas diferentes, no hay forma. Bueno, con esto del 70, Green toma, este autor, toma esto en el 2022 y escribe un texto donde dice, las que hoy en el 2022 predominan, ¿cuáles son? Predominan dos, ¿cuáles son? Las dos primeras. Obvio. En el 2022, él dice, las dos que predominan son las dos primeras. Esta todavía no se ha logrado. Bien. Yo ahora tenía que ver las concepciones epistemológicas, que son las representaciones que tiene el estudiante sobre el conocimiento, que son creencias que tiene el estudiante, decir, bueno, ¿qué tomo de esas representaciones? Entonces tomé 3 conceptos que en la ORT no me los querían llevar. Total, acá lo puedo decir, la ORT no me lo quería llevar. Si me están grabando, por las dudas. Y yo me empeciné en llevar estas 3. ¿De dónde vienen? ¿Vienen del campo educativo? No. Estas 3 palabras vienen de la filosofía. Entonces me dijeron que mi gran desafío era que yo pudiera llevar estas concepciones epistemológicas al campo educativo. Y aquí que voy a lograrlo. Bien, y tengo otra que me la sacaron, que es la palabra que a mí me encanta, que es ideología. Me la sacaron. Entonces, como mi tutor no es de Uruguay y es de otro país, no le importa mucho. No puedo decir esto, creo. Entonces, no sé, creo que no. Entonces yo le dije, en la ORT me sacaron la palabra ideología. Y me dice, no importa, nosotros después la ponemos solapada. No sé si se puede grabar esto. Entonces vamos a poner la ideología atravesando el concepto de verdad, de representación. Ideología atravesando todo eso. Hay un autor que se llama Olivier Rebull, que les recomiendo este libro, está en internet, que se llama Lenguaje e Ideología, y él dice que no hay nada por fuera de la ideología. No existe nada por fuera de la ideología. Entonces yo, en base a ese autor, voy a meter la ideología. Bueno, yo de alguna forma la ideología va a entrar. Aparte, justo mi tutor de tesis tiene libros escritos sobre ideología, bueno, está. Vieron que son palabras fuertes para bucear adentro un texto, ¿no? No es fácil bucear esta. Yo las tuve que, mi marco teórico ya tiene 200 páginas y todavía no lo terminé. Entonces, porque yo tengo que explicar cómo voy a pensar la verdad en el discurso, cómo voy a pensar, qué tipo de realidad voy a pensar en el discurso, qué tipo de representación. Entonces les puse así muy rápido para que ustedes vieran cómo es. La verdad se devela en práctica discursiva y si son en acuerdos argumentativos. La verdad aparece en lo argumentativo, ¿no? O sea, en la certeza que hay determinadas palabras donde uno ve qué certeza le da a determinado discurso el estudiante. Y son criterios de validez y grados de certeza. En general son con citas o con expertos o presentando, por ejemplo, si es algo cualitativo, presentan estadísticas. O sea, tratan de darle una cierta validez al conocimiento que están produciendo. Este es el concepto más difícil, que es el concepto de realidad, que es la existencia y naturaleza de lo que pretende conocer.
en la realidad lo que yo tengo que identificar en el texto, cuál es el objeto y cómo él está representando ese objeto de la realidad. El tema es que los estudiantes que voy a analizar, son futuros periodistas, que lo elegí a propósito, ¿verdad? Yo elegí la licenciatura en comunicación, porque yo necesitaba alguien que escribiera y tuviera mucho discurso. Y estas cosas del concepto de realidad, entonces elegí estudiantes de la licenciatura en comunicación. Entonces tengo mucho texto. Y la representación es el lenguaje. Para mí ahí la representación no tiene otra cosa que el lenguaje y el discurso que ellos... Y esto es importante, ¿no? Que ellos no crean que lo que se refleja, eso es la realidad. Acá viene todo algo... Pásalo a ver. Ah, no, todavía no, volví para atrás. Yo no lo puse al final. ¿Qué pasa con el concepto de verdad? Está bien. Ya me quedan 3 minutos. ¿Qué pasa con el concepto de verdad? Si uno va a los griegos, el concepto de verdad es aletheia. Y aletheia son velos que van cayendo para que yo pueda ver la realidad. Pero como esos velos no se caen, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo una realidad velada. Yo tengo que ver en ese discurso cuánto ellos pueden develar, quitar ese velo para que la realidad se vea. O si esa realidad queda velada primero que nada, por ideologías, por prejuicios, hay un montón de cosas que velan la realidad. Yo escribí algunos artículos sobre el tema de cómo el hecho educativo está velado. Cómo nosotros entramos al aula y pensamos que lo que vemos esa es la realidad. Entonces no, porque yo lo estoy mirando con unos lentes, ella lo está mirando con sus lentes ideológicos, ella con sus concepciones. Entonces eso es lo que yo quiero encontrar. Si hay alguna forma de que ellos puedan develar y tener una relación diferente con el objeto que están escribiendo o con el conocimiento que están escribiendo. Y después, no, pasame otra vez. Y lo último sobre el concepto de representación. Yo tomo una autora que tiene un libro que se llama La paradoja de la representación y ella ahí explica que representar es hacer presente algo que está ausente. Y yo creo que el estudiante o nosotros cuando escribimos y representamos, traemos un concepto que está ausente y lo hacemos presente en la escritura. Ahora sí. Acá explico un poco sobre cómo influyen las representaciones. Pasarlo nomás. Yo quería llegar a esto. Que vieron que decía ahí, si uno podía, los aportes. Y yo creo que la generación de insumos que integren la dimensión epistemológica, yo creo que al campo educativo la dimensión epistemológica todavía no está desarrollada, por lo menos en su plenitud. Yo creo que la dimensión didáctica está muy desarrollada, estoy hablando de Uruguay, la dimensión didáctica está muy desarrollada, la dimensión pedagógica está muy desarrollada, pero desde Uruguay tener una mirada epistemológica sobre lo que fuera, me parece que la epistemología tiene una potencialidad que me parece que todavía, por lo menos en Uruguay, el campo educativo no ha explotado la potencialidad que tiene la epistemología, como teoría del conocimiento, ¿verdad? El aporte de evidencias empíricas, que es lo que va a dar mi doctorado, para planificar talleres de escritura. A partir de los datos que yo les di del 2024, la UDELAR ya empezó a hacer talleres de escritura y ha dado mucho resultado. Entonces me parece que esto está bueno, esto que yo decía de la tensión entre la exigencia y lo que trae el estudiante. Y el fortalecimiento de la formación docente, porque yo puedo decirle a un docente o decirle a ella, por ejemplo, me encantaría que leyeras este texto del estudiante en clave epistemológica. No sé si el docente lo sabe hacer a eso, en clave epistemológica. Entonces, si no, me parece que acá, cuando yo quiero leer un texto en determinadas capas y quiero entrar en la profundidad del texto, me parece a mí que lo que nos tenemos que posiblemente salgan mis conclusiones, es repensar la evaluación. Y más con la IA. Me parece que hay que repensar la evaluación cuando yo quiero leer en profundidad un texto y no tanto en la superficie.